Padre Dios, Santo y misericordioso, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Y gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para poder vivir nuestra vida cristiana en tu gran amor y gracia. Y también gracias por permitirnos este momento tan precioso para poder reunirnos ante Dios y en Cristo, a pesar de que pasamos muchas dificultades por varias razones en nuestra vida. Ayúdanos para que podamos entender bien tu palabra que necesitamos y, por favor, danos tu sabiduría y poder a través de tu palabra para que vivamos nuestra vida cristiana más correctamente y fuertemente para tu gloria. Ya fue planeado la inauguración de nuestra iglesia el día 12 de agosto y luego desde 14 de agosto habrá el seminario de la Biblia durante una semana con nuestro pastor José Kim de la iglesia de Lima. Así que guía muchas almas perdidas para que puedan escuchar la palabra del Evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Vamos a buscar en la Biblia, primeramente, aquí Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículo desde 24 al 25. Hechos 17, 24, 25. Texto principal de hoy, Hechos, capítulo 17, versículo 24, 25. Aquí, ¿se lo tienen? Leamos juntos. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues quien da a toda vida y aliento todas las cosas. Hasta aquí. El título de hoy es sobre el diezmo y la ofrenda. Este tema cada año aprendemos y también es muy importante. Este tema es un tema muy importante para los cristianos y también podemos decir que es un principio muy importante de nuestra vida cristiana. Entonces, hoy escuchemos atentamente este tema, pero muy desafortunadamente, muy lamentablemente, muchas personas parecen entender este tema basándose en sus propios pensamientos, sus propias normas carnales, en lugar del criterio de la Biblia. Por eso, hoy vamos a aprender este tema más detalladamente. Debido a que este tema es sobre el dinero, algunas personas tienen muchos malentendimientos y algo negativo cuando se trata este tema en la iglesia. Sin embargo, lo más importante es que si somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, verdaderamente, debemos saber exactamente cuál es este tema bíblicamente y guardando en nuestros corazones adecuadamente. Somos cristianos. Entonces, este tema es muy importante. Hoy vamos a aprender uno por uno con la Biblia. Primero, antes de hablar sobre este tema, sobre el diezmo y sobre la ofrenda, vamos a imaginar, antes de
hablar sobre este tema, vamos a imaginar una situación. Por ejemplo, así, mire, aquí hay un hijo de 10 años. Pensemos, hay un hijo 10 años y él compró una galleta Lynch, una galleta muy rica, ¿no? Una galleta con el dinero que su padre le ha dado. Imaginemos con esta escena. Este hijo de 10 años compró una galleta con el dinero que su padre le ha dado. Y ahora, perdón, aquí hay mucho polvo, ¿sí? Hay mucho polvo. Y ahora, su papá, está pidiendo a su hijo que le invite una sola galleta. Entre Litz hay muchas galletas, pero una sola galleta. Pero este niño, enojándose, no le da ninguna galleta, a pesar de que su padre pidió. Además, está enojando con su padre de esa manera. Sí, enojando, diciendo, ¿por qué me quitas mi galleta? ¿Por qué me quitas? Entonces, por eso pensemos, antes de tratar este tema de diezmo y la ofrenda, pensemos esta situación. ¿Sí? Pensemos esta situación. Él está gritando, enojándose con su padre, diciendo así, ¿por qué me quitas mi galleta? Esta frase pensemos, ¿por qué me quitas mi galleta? Entonces, pensemos, ¿de quién es esta galleta? Pensemos, ¿de quién es esta galleta? Para que este niño pudiese comprar la galleta, se necesita el dinero, ¿sí? Se necesita el dinero. Y ese dinero se lo dio su padre, ¿no? Debido a que su padre ha ganado este dinero con su poder de padre. Entonces, sin poder de este padre, este niño no habrá podido conseguir esta galleta. ¿Entienden, no? Según la vista del niño, debido a que él mismo compró esta galleta con este dinero que su padre ha dado, lo podría considerar como su galleta. Pero en el sentido verdadero, es la galleta del padre. Podemos entender de esa manera. Todas las cosas que han sido dadas a este niño de 10 años fueron permitidas con el poder de su padre. ¿Entiende? Con el poder del niño es imposible comprar una ropa, ni comida, ni galleta. Si este niño viviera solo apartándose del padre, no podrá llevar una vida normal. Sí, una vida normal. Todas las cosas han sido suministradas del Padre. Entonces, nuestra relación con Dios es lo mismo también. Con este ejemplo, pensemos. Dios es quien suministra todas las cosas necesarias para nosotros. ¿Están de acuerdo, no? Dios es quien suministra todas las cosas para nosotros, todas las cosas necesarias para nosotros. Otra vez, aquí vamos a ver este versículo, texto principal, otra vez, Hechos 17, 24, 25. Yo leo y escuche otra vez atentamente. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí la Biblia dice de esa manera.
¿Están de acuerdo? Es verdad, ¿no? Si Dios no nos suministrará la vida, sol, agua, aire y todas las cosas del mundo, no habríamos podido vivir ni un solo día. Hoy Dios nos permite ese día, por eso estamos viviendo, respirando de esa manera. Dios nos permitió todas las cosas para vivir. Aquí, busquemos la Biblia, 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 7. Muchas partes de la Biblia explica sobre este principio. Aquí, 1 de Corintios 4, 7. Si lo tienen, leamos juntos. Porque, ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? La Biblia dice de esa manera, ¿no? Muy claramente dice de esa manera. Debemos pensar bien sobre Dios. De esa manera, todas las cosas fueron dadas por Dios. Pero si vivimos nuestra vida considerando todas estas cosas fueron de mías desde el principio, eso en sí sería un gran problema. No debemos pensar de esa manera. Dios es el dueño. Sí, Dios es el dueño de todos los cielos y toda la tierra. Y no le falta nada. Él es creador. Él es dueño de la tierra, del universo. Para Él no hay ninguna cosa falta. ¿Sí? Él es dueño. Entonces, no nos está pidiendo algunas materiales, bienes, dinero, porque Él es un mendigo, no. Más bien, Él es quien nos da todas las cosas. La Biblia dice así, nos da todas las cosas. Por eso estamos viviendo en esta tierra, respirándonos. La razón por la que el Padre pidió la galleta es porque quería conocer cómo es el corazón del Hijo. No porque siente que iba a morir si no coma la galleta, no. El diezmo y la ofrenda tiene un significado así. Aquí busquemos la Biblia, Malaquías capítulo 3, versículo 10. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Si lo tienen, leamos juntos. Trae todos los diezmos al alfolí y hallad alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aquí la Biblia dice muy claramente sobre el diezmo. Esto es el mandamiento de Dios que nos mandó, que le demos un completo diezmo a Dios. Hoy pensemos exactamente, bíblicamente, sobre el diezmo. Pero aquí la Biblia dice así, pero nuestro Dios no nos pide porque le falta algo, sino está requiriendo el diezmo perfecto como una señal de reconocer que Dios es quien suministra todas las cosas para nosotros. Tiene este propósito. Nuestro Dios no nos pide porque le falta algo. Él es dueño del universo, dueño de la tierra. Él es creador.
Él nos da todas las cosas, agua, aire, sol, todas las cosas para nosotros. Él está requiriendo el diezmo perfecto como una señal de reconocer que Dios es quien suministra todas estas cosas, todas las cosas para nosotros. Tiene este significado. Si yo soy una persona que fue salva verdaderamente, correctamente, obviamente tiene que hacerlo, tiene que diezmar. Mire, aquí este dibujo, diezmar no significa que solo uno de 10 sea de Dios. No significa así. Y el resto de 9 de 10 sea mío. No significa así. No significa así, no. Significa de esa manera, 10 de 10, mire, 10 de 10, o sea, todo, ¿sí? 10 de 10, todo, la señal de reconocer que todos los bienes que uno gana es de Dios. Y así le da una 10ª parte, es el diezmo. Tiene este significado. Cuando uno reconoce a Dios verdaderamente, puede llevar una vida que se pueda guiar por Dios. Este trabajo de dar mis materiales es una señal de que reconocer a Dios. La Biblia dice así, San Mateo 6:21, aquí dice, miremos la pantalla, leamos juntos. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Obviamente, sí, obviamente. Pensemos en mi vida también. Porque donde esté vuestro tesoro, yo tengo algunos tesoros y ahí mi tesoro, ahí estará también mi corazón también. ¿Entiende? Eso es algo muy obvio, ¿no? Donde hay mi material, ahí también mi corazón también. Si pensamos cómo estamos utilizando nuestros bienes, nuestros materiales, podemos conocer si tenemos el corazón hacia Dios o no. Sí, al ver estas cosas podemos entender si tenemos el corazón hacia Dios o no. Mirando cómo usar nuestro material. Nuestros materiales. No me siento nada mal de gastar, mire, no me siento nada mal de gastar los 10 soles para comprar una deliciosa comida para mí, jugoso, ¿sí? Ceviche, ¿sí? Con 10 soles para comprar una cosa, no me siento nada mal de gastar. Pero, al momento de ofrendar para la iglesia 10 soles, siento que es demasiado. Sí, reflexionemos mi corazón. Este corazón no es una vida de reconocer a Dios. No. Todos los cristianos anhelan a recibir la bendición y gracia de Dios. Todos los cristianos, todas las personas, sí, escuchando sus peticiones de oración, podemos entender. Todos quieren recibir la bendición y gracia de Dios y que su vida sea guiada por el Señor, llevando su vida cristiana. Pero si no conoce el principio de cómo Dios guía la vida de los cristianos, no le quedaría más que llevar una vida que tenga mucha distancia con la bendición del Señor. Debemos conocer primeramente sobre el principio de cómo Dios guía nuestra vida a través de la Biblia, bíblicamente. Hoy aprenderemos entonces.
como el niño de 10 años que les había mencionado al comienzo, debido a que no entiende el corazón de su padre, lleva una vida que no agrade a su padre. Podríamos ser como este niño también, viviendo nuestra vida cristiana. Debemos tener mucha atención sobre esta vida. Es muy triste de ver que se enoje y que no lo entienda a su padre cuando le pida solo una galleta entre muchas. Primero, tenemos que dar el corazón a Dios reconociendo que Él es quien suministra todas mis cosas, todas las cosas. La señal que reconoce esto es el diezmo, bíblicamente, es el diezmo. Si no acepta que todo esto es de Dios, la Biblia dice que esta vida es el robar la cosa de Dios. Eso debemos pensar muy seriamente. La Biblia dice así, usando la palabra robar. ¿Qué opinan ustedes? Busquemos Malaquías capítulo 3, versículo 8. Malaquías capítulo 3, versículo 8. Aquí, ¿se lo tienen? Leamos juntos. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vuestros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Aquí la Biblia dice muy claramente, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Este versículo es una mentira? No. La Biblia dice claramente de esa manera. ¿En qué te hemos robado? Podría decir de esa manera. Pero la Biblia dice, en vuestros diezmos y ofrendas. No debemos considerar en Dios como un hombre, no. Dios no es un hombre. Dios no nos pide dinero porque le falta este dinero. Por favor, no malentiendan. No malentienden. Como una manera de conocer cuánto estamos reconociendo y confiando en Dios, verdaderamente Dios está utilizando nuestros bienes, sí, nuestros materiales. Porque las personas consideran muy importante sus bienes. Es muy importante, por eso. Pero estos bienes importantes no pueden ser más importantes que Dios. Es decir, si damos estos materiales para el Señor, eso podría ser una señal de reconocer que el Señor es el más importante para nosotros, más importante en nuestra vida. ¿Entienden, no? Por eso Dios pide diezmo a los cristianos, a sus hijos. Y el Señor prometió que nos bendecirá por este corazón y este tipo de vida cristiana. Por eso la Biblia dice claramente de esa manera. Busquemos Proverbios capítulo 3, versículo 9. Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. Aquí, Proverbios 3, 9 y 10. ¿Se lo tienen? Leamos juntos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. También Biblia dice de esa manera, ¿no? La promesa de Dios no es una mentira, no es una broma, pero debido a que siempre de parte del hombre
sí, siempre de parte del hombre juzga esta promesa con su propio pensamiento, humanos, en el lugar de confiar en esa promesa de Dios. Por eso ocurre muchos problemas. Por eso debemos ordenar bien este principio en nuestro corazón, en nuestra vida cristiana. Algunas personas dicen que no es necesario hacer el diezmo porque este diezmo pertenece al acto de la ley. Algunos dicen de esa manera, algunos piensan de esa manera. Eso no es necesario porque diezmar es acto de la ley. Algunos piensan de esa manera, pero no podemos decir que el diezmar es la ley, no es la ley. ¿Por qué? El hombre quien dio ese diezmo primeramente fue, ¿saben ustedes quién es? Abraham, sí, fue Abraham, ¿sí? Podemos decir que esto es el primer diezmo que he mencionado en la Biblia, ¿sí? Por eso, a través de este primer diezmo, podemos entender el significado verdadero de este diezmo. Por eso, Abraham es un hombre que vivía antes de Moisés, ¿sí? Antes de Moisés. Y debido a que ese diezmo existió antes de que la ley fue dada por medio de Moisés, podemos decir que el diezmo no tiene ninguna relación con la ley del Antiguo Testamento. Podemos entender de esa manera, porque Abraham vivía más antes de Moisés. Moisés es quien recibió la ley, 10 mandamientos. Por eso, este diezmo de Abraham no tiene ninguna relación con esta ley del Antiguo Testamento. Si vemos Génesis capítulo 14, Abraham se encuentra con Melquisedec, rey de Salem, en su camino de regreso después de rescatar a su sobrino Lot, quien fue tomado cautivo, y sus riquezas. Busquemos Génesis capítulo 14, aquí sale esta historia. Vamos a ver esta historia y pensemos sobre el diezmo bíblicamente. Génesis 14, desde versículo 18 al 20, aquí sale la historia de primer diezmo de Abraham. Génesis 14, 18, 20, les leo. Entonces, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todos. Diezmo de todo. Aquí exactamente menciona la palabra diezmo. Por eso podemos decir que primer diezmo de la Biblia. Se puede decir que esta escena es la primera escena de diezmo que aparece en la Biblia. ¿Sí? ¿Tiene un problema, cámara? Sí. Ya. Sí. Ok. Primer diezmo. ¿Ya? Ok. Enfocamos. Abraham le dio este diezmo a Melquisedec. ¿Sí? Melquisedec. Agradeciendo a Dios por la victoria en su guerra contra sus enemigos. Por eso dio este diezmo. Pero, ¿por qué a Melquisedec? ¿Por qué? Al ver la Biblia, podemos entender que Melquisedec es Jesús. Melquisedec es Jesús. En otras palabras, Abraham dio el diezmo a Jesús. ¿Quién es Dios?
Aquí Hebreos explica sobre esto. Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3. Aquí explica sobre este contenido. Hebreos 7, 1 al 3, les leo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Qué significa esto? Melquisedec es Jesús, Señor, Dios. Aquí en Hebreos explica muy claramente. Rey de Salem, en este versículo, rey de Salem significa rey de paz, rey de paz. Y este sacerdote de Dios Altísimo indica a Jesús. Mire, Jesús, quien ha sido nuestro sumo sacerdote. Un dibujo aquí, a través de este dibujo vamos a ver. Jesús, esta escena. Jesús, una sombra de Jesús. Melquisedec es una sombra de Jesús. Y aquí en Génesis capítulo 14, 18 está escrito que Melquisedec ha traído el pan y vino. Esto se refiere a la sangre y carne de Jesús, ¿no? Es decir, este rey de Salem, Melquisedec, es Jesús. Es Jesús. Podemos entender de esa manera. Abraham, quien recibió la bendición de Melquisedec, por eso le dio a él una 10ª parte que ganó en la guerra, diezmo. Primeramente, él dio este diezmo a Melquisedec, o sea, a Jesús. Esto nos da una lección muy importante. Melquisedec es la imagen de Jesús y Abraham es la imagen de la persona quien recibió la bendición de Dios por medio de Jesucristo. Es decir, es la sombra de los cristianos. Abraham es sombra de los cristianos. Sí, con este dibujo podemos entender muy claramente sobre el significado del diezmo. Por lo tanto, lo que hizo Abraham es la sombra del acto correcto de los cristianos y una bendición verdadera de Dios por medio de Jesús. La victoria de Abraham y todas las riquezas, las cuales ganó él, todos ellos vinieron de Dios. Por lo tanto, le dio la 10ª parte a Melquisedec como una señal de agradecer. Esto es el primer diezmo. Debemos entender bien sobre este significado de diezmo bíblicamente. Saliendo esta escena, primeramente en la Biblia, podemos entender este significado. El diezmo, entonces. El diezmo no es un acto de la ley. ¿Por qué? Abraham dio este diezmo antes de ley. Sí, no hay ninguna relación con la ley. ¿Sí? Por eso, este diezmo no es un acto de la ley, pero muchas personas mal entiendan una ley como una ley. Por eso, no es un acto de la ley, sino una reacción, podemos decir una reacción digna frente al amor y gracia de Dios y también una señal de la obediencia. O sea,
esta es la ley del Cristo, la ley de amor. Diezmo no es ley de Cristo. Podemos entender de esa manera. La ley y la ley de Cristo son totalmente diferentes. Sí, totalmente diferentes. Al momento de pasar la cruz, nosotros entramos perfectamente bajo una nueva ley, que es la ley de Cristo, ley de amor. Ahora debemos pensar en este concepto. No estamos bajo de la ley del Antiguo Testamento, sino estamos bajo la ley del amor, ley de Cristo, porque recibimos la salvación. Dios y yo, de una relación entre juez y pecador, antes de recibir la salvación, tenemos la relación como juez y pecador, antes de recibir la salvación. Pero, recibiendo la salvación, entramos en una relación como padre e hijo. Sí, padre e hijo. Una relación entre el marido y esposa. Sí, podemos expresar de esa manera también. No una relación como juez y pecador, no. Somos hijos de Dios. Somos esposa de Cristo. ¿Entiende? Bajo la ley del amor, ley de Cristo. Estamos bajo la ley de Cristo. Esta ley no es una ley de la condenación, sino una ley del amor y ley de gracia. Ley de Cristo. Y el que está bajo esta ley nueva tiene que tener mucho cuidado en algunas cosas. O sea, mire, aquí Gálatas 5:13, segunda de Pedro 2:16, 2 versículos. Aquí explica sobre nuestra postura, ¿sí? Nuestro aspecto después de recibir la salvación, con la relación como hijo y padre, como esposa y esposo, ¿sí? Aquí 2 versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. ¿Por qué? Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Abajo, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esta palabra es para los cristianos salvos, es decir, es la palabra para los que han sido liberados por el amor de Cristo de la sujeción de la ley del Antiguo Testamento. Por lo tanto, los cristianos ya no están sujetos a la ley del Antiguo Testamento, ¿no? Pero algunas personas malinterpretan esto y piensan que los que son salvos pueden ignorar y cometer la ley y vivir en cualquier manera como lo quieren. Algunos malentienden de esa manera. Después de recibir la salvación, porque cumple toda la ley, entonces ignorando las leyes y cometer la ley y vivir en cualquier manera como lo quieren. Sin embargo, eso no es así, sino significa que los que sean salvados hayan entrado en una nueva ley del amor que está en una alta dimensión más allá de la ley del Antiguo Testamento, más alta dimensión. Esta ley del amor es mucho más alta que la ley del Antiguo Testamento y se puede decir que es una ley que requiere mucha más atención. Es decir, podemos decir que los cristianos son libres en la ley del Antiguo Testamento, pero están sujetos a la ley del amor
ley del amor, es más alto. Esta libertad de los cristianos es una libertad de vivir para la gloria del Señor, para la gloria de Dios. Una libertad de servir con el amor y una libertad para cumplir la voluntad del Señor. Por eso usando la palabra siervos, ¿sí? Esta libertad de servir con el amor como siervo de Dios. Esto no es fácil, no es simple. Los cristianos bajo la gracia no están bajo la ley del Antiguo Testamento, pero están bajo la ley de Cristo, ley del amor. Es más difícil, más complicado. Busquemos la Biblia, 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 20 al 21. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo para ganar a los que están sin ley. La Biblia explica muy claramente, ¿no? Todo entiende, ¿no? Tiene este significado. La ley de Cristo, la ley del Antiguo Testamento, ley de Cristo, son totalmente diferentes. Por lo tanto, nosotros que recibimos la salvación, no debemos hacer el diezmo y ofrenda como los fariseos atados en la ley del Antiguo Testamento, sino tenemos que realizar esta ofrenda, diezmo, bajo la ley de Cristo, como un hombre que ha recibido el amor del Cristo, amor del Señor, con el agradecimiento y temor. Tiene este significado. Gran diferencia. Los fariseos atados en la ley del Antiguo Testamento, ellos guardan muy bien, aparentemente, como la ley, ofrendar, ¿sí? Diezmar, guarda bien, pero la Biblia dice, esto no tiene ningún significado en el sentido verdadero. ¿Por qué? Ellos actuaban bajo la ley del Antiguo Testamento, pero nosotros debemos realizarlo bajo la ley de Cristo, ¿sí? Ley de Cristo, ley del amor, con el agradecimiento y temor, como un cristiano que recibió la salvación verdaderamente. Y algunas personas dicen que deben dar el diezmo por medio de una material, como el grano y animal domésticos, no con el dinero, como la época del Antiguo Testamento. Algunos dicen también de esa manera, guardando la ley del Antiguo Testamento. Entonces, pero pensemos primero, antes de ver si eso está correcto o no, antes de definir estas cosas, ¿es correcta o no? Antes de ver esto, si hay persona, pensemos, si hay personas que piensan que está correcto de diezmar con estas cosas materiales, algunos animales, algunas personas piensan que está correcto, tiene que reflexionar si daban diezmo correctamente y seguramente hasta ahora de esa manera con estos materiales. Debemos pensar antes de juzgar, ¿es correcto o no? Antes de definir cuál es correcto. Dar diezmo con dinero, dar diezmo con materiales, animales. Antes de juzgar esto, pensemos, ¿esta persona
¿realmente daba bien su diezmo ofrenda de esa manera, según su pensamiento, diligentemente, con materiales, perfectamente? Y conforme al criterio de la palabra, eso debería ser el diezmo perfecto. Por eso, él daba este diezmo perfecto con su manera, al menos con su manera. Antes de juzgar, antes de definir, debemos pensar. Los que dicen que eso correcto de ofrendar con una material, un animal, en vez de dinero, como la ley del Antiguo Testamento, eso significa que ellos están dando perfectamente conforme a la Biblia. Entonces, deben pensar en sí mismos que si ellos están diezmando bien, al menos de acuerdo con la Biblia o no, con estas cosas. Trayendo un animal y algunas verduras. Pastor, esto es mi diezmo perfecto. Así daban, según su palabra. Si algunos piensan de esa manera, diezmo no necesaria de dinero, como Antiguo Testamento, una verdura, una material, un animal, pero daban de esa manera. Si hay algunas personas que le gustan juzgar sobre este significado con la Biblia. Aquí la Biblia dice así, por eso. Pero nadie daban estas cosas también. Por eso, antes de juzgar esto, deben pensar en su vida, al menos en sí mismo lo hizo o no diligentemente, pero le gustan, ¿cómo se dice? Discutir estas cosas, pero no necesaria discutir, definir, juzgar este contenido, porque la ley de Cristo no es así. Desde su corazón, su amor, piensen, yo amo a Dios verdaderamente, entonces yo hizo este diezmo, esta ofrenda o no. No necesaria discutir una manera. Si pensamos un poco más detalladamente acerca con qué cosa debemos dar el diezmo entre dinero y material, suficientemente podemos sacar la respuesta por medio de nuestra conciencia de la fe. Muy fácilmente podemos entender. Entonces, no hace falta discutir sobre este tema. En la época cuando fue escrito el Antiguo Testamento, debido a que no existía el dinero, obviamente se trataban los alimentos como en concepto de dinero. Así que no sería un problema que considerar en el dinero de nuestra época con el mismo concepto del alimento de aquella época. Sí, es el mismo concepto. El diezmo y la ofrenda son la ley o no. ¿Debemos hacer esto con el dinero o con una material o no? En realidad, se puede decir que es algo necio que intentara definir, discutir estas cosas. Primero debemos ver si estamos dando los bienes que hemos ganado, sudando y sacrificándonos para Dios y el Evangelio con todo nuestro corazón agradecido y voluntario. Debemos ver si yo tengo este corazón o no. Y con este corazón estoy dando este diezmo, esta ofrenda o no. Esto es lo que debemos pensar primeramente. Preguntémonos a nosotros mismos sinceramente primero sobre esta cosa, este tema. Los cristianos que llevan bien la vida cristiana, llevan bien la vida de ofrenda, vida de diezmo para el Señor, para
el Evangelio para la iglesia diligentemente, no discuten acerca de esto. Sí, no discuten. Porque ya están sacrificando su material con mucho gusto por el Señor y el Evangelio. Con este corazón ya sacrificando. Por eso, no es necesario de discutir sobre una manera, sobre una forma. Para ellos, hacer el diezmo y ofrenda no es un deber ni una ley, sino una pura responsabilidad de amor de Dios. Sí. Para predicar el Evangelio, obviamente se necesitan las materiales, obviamente necesitan los dineros para predicar el Evangelio. Si no necesitara estos, ¿por qué la Biblia había mencionado, había mandado de diezmar y ofrendar? ¿Por qué? En muchas partes de la Biblia habla sobre la ofrenda. Mire, aquí, no solo un versículo, hay muchos versículos, dice, 2 de Corintios 8, y aquí les leo, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Segunda de Corintios 9:5 dice, por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida para que esté lista con de generosidad y no como de exigencia nuestra. Filipenses 4:18 dice, pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Aquí la Biblia menciona sobre las ofrendas. Todos estos versículos son acerca de la ofrenda para el Evangelio, para la iglesia, para la predicación. Ciertamente se necesita material, se necesita el dinero. Y este material viene de los cristianos, sí, de los cristianos prácticamente, físicamente. Por lo tanto, es algo muy obvio que los cristianos hacen diezmo y ofrenda, obviamente. Sin embargo, si hay alguien, a pesar de que no hace el diezmo ni ofrenda, pero se queja de las cosas secundarias, como una manera y un procedimiento de ofrendar, sería algo equivocado. Muy lamentablemente, solo uno que no diezma ni ofrenda siempre se queja y hace un problema contra estas cosas. Vuelvo a decir, Dios no requiere el dinero porque le falta del dinero. El principio de predicar el Evangelio es lo que se predica por medio del sacrificio, de los cristianos. Por eso Dios nos está mandando de ofrendar, diezmar. Dios prometió recompensar y bendecir a los que se sacrifican con todo su corazón voluntario, obedeciendo ante este principio. Aquí, la Biblia, 2 de Corintios 9, 10, 13, dos versículos, miremos en la pantalla, leamos juntos. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Abajo, pues, por la experiencia de esta ministración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis
al Evangelio de Cristo y por la libertad de vuestra contribución para ellos y para todos. La Biblia explica muy bien, ¿no? La vida que sacrifica voluntariamente con la ofrenda correcta es una vida que da gloria a Dios. Y debido a que es una vida que ama a Dios, ciertamente Dios le bendecirá, obviamente. Le recompensará, obviamente. Ofrendar es una manera la más simple y fácil de la obediencia ante Dios. Sí, no importa la cantidad de dinero, no importa. Está bien, 1 sol, 10 soles, no importa. 1 sol, 10 soles. Hacerlo todo, sinceramente, diligentemente, es más importante. Ofrendar una vez de repente, cuando se recuerde, sin ningún sentido sobre Dios, eso no es una ofrenda. No es una ofrenda en el sentido verdadero. Dios no quiere este tipo de ofrenda, ¿sí? No necesaria. Corazón, para la ofrenda de domingo, pensemos, para la ofrenda de domingo, si hace 1 sol, no importa. 1 sol, no hay ningún problema. Pero lo más importante es que hacer todos los domingos, sinceramente y diligentemente. ¿Esto qué significa? Todos los domingos. ¿Qué significa esto? Debe permanecer todos los domingos. Él puede dar ofrenda todos los domingos. 1 sol no importa, 10 céntimos no importa, pero participar en la iglesia todos los domingos. Sin participar, sin corazón, sin amor hacia la iglesia, hacia Dios, ofrendar, eso no es necesario. Sí, sería bueno que dar a algunos pobres mejor, con corazón adecuado. Hasta ahora aprendimos, ¿no? A través de la Biblia, como la historia de Melquisedec, ¿sí? Abraham, que dio primer diezmo a Dios. ¿Con qué corazón? Agradeciendo. No es la ley del amor, ¿sí? ¿Qué significa? 1 sol, 10 céntimos, no importa, todos los domingos, sinceramente, diligentemente. Significa permanecer continuamente, diligentemente en la iglesia, ahí ofrendar. Lo más importante es que hacer todos los domingos. Si ofrendamos 1 sol cada domingo, sería 4 soles por mes, 4 soles. No importa. 4 soles por mes no importa. Pero es demasiado. Está bien ofrendar 1 sol cada domingo, en total 4 soles al mes, pero no lo hace, eso es el problema. Ahora no estoy diciendo sobre cantidad de dinero. Diligentemente, de verdad, por falta de 4 soles no podemos ofrendar. Esto, mi conciencia de la fe conocería mejor. Sí. Aquí busquemos la Biblia, Lucas 21, versículo 2 a 4. Sabemos esta historia muy conocida, ¿no? San Lucas 21, 2 a 4. Si lo tienen, leamos juntos. Vio también a una viuda muy pobre que echaba ahí 2 blancas y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Esta historia muy hermosa, ¿no? Sabemos, para Dios no es importante la cantidad de dinero. Sí, no importa cantidad de dinero, Dios conoce todo. Dar mi material preciosa con un corazón
obediente y voluntario ante Dios es una reacción correcta ante el amor de Dios y lo que a Dios le agrada. Dios no requiere algo excesivo. No requiere algo excesivo. ¿Por qué? No conoce nuestra situación. Más bien, Dios es quien siempre quiere ayudarnos. Sí, siempre quiere ayudarnos. Y además tiene el poder para hacerlo, para ayudar a nosotros. Pero siempre antes de eso nos requiere una condición, ¿sí? Que es la obediencia y sacrificio. Sí. Obedecemos, sacrificamos, nos sacrificamos, Dios ayudará, siempre. Esta es la condición, siempre. Sin obediencia, sin sacrificio, y solamente quiere recibir una bendición, una ayuda de Dios, eso no se cumple. Sí. Dios no trabaja de esa manera. Dios siempre nos da las condiciones, obediencia y sacrificio. Y ahí Dios ayudará, promesa de Dios. La ofrenda que hace una vez de repente cuando se recuerde es una manera fácil, sin corazón, sin amor, como una acción formularia, es fácil. Pero la ofrenda que hace sincera y continuamente, eso sería imposible sin corazón sincero. Una persona que tiene un corazón sincero hacia Dios, él puede dar esta ofrenda sinceramente, continuamente. Un sol no importa. Hacer de esa manera es el sacrificio y la obediencia. Porque la Biblia dice así. Cuando tenga una ganancia, primeramente sacar a un lado una cantidad de ofrenda y diezmo. ¿Sí? Primeramente. Eso es igual a dar su corazón en Dios. Y debido a que eso es pensar en Dios, puede sacrificarse para Dios y el Evangelio. Dios ve este corazón. ¿Sí? Dios ve este corazón. Y Dios siempre nos recompensa de una manera muy grande, que es incomparable a lo que sacrificamos por la obediencia. Esta recompensa se extiende a la recompensa eterna en el cielo, así como en esta tierra. Esta tierra y en el cielo está conectado todo. Es una bendición muy grande. Vamos a buscar 2 de Corintios 4, 17 y 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 17, 18. Aquí, si lo tienen, leamos juntos. ¿Por qué? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. En la iglesia varias veces aprendimos este versículo, ¿no? Es verdad también. Esta es la promesa eterna de Dios, que nos da en medio de las aflicciones de la vida. Y sentimos que estos sacrificios y tribulaciones son difíciles para soportar, pero también tenemos que conocer que estamos siendo guiados en la mano poderosa de Dios. Aún estamos en tal tribulación. Busquemos 1 de Corintios, capítulo 10, 13. 1 de Corintios, capítulo 10, 13. Este versículo también, si lo tienen,
Leamos juntos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta palabra, este versículo es un versículo que hemos aprendido varias veces en la iglesia, ¿sí? Y nos da gran consuelo. Nosotros decimos que este versículo es verdad. Este versículo no es una mentira. Y también creemos ciertamente en este versículo. Pero, ¿por qué no podemos aplicar esta palabra en mi vida? ¿Sí? Muchas personas reciban consolación a través de este versículo y leer y agarrar bien, pero no podemos aplicar esta palabra en mi vida. Esto es el problema. ¿Por qué reaccionamos con nuestra manera en lugar de confiar en la promesa de Dios cuando estemos en una dificultad? A pesar de que ellos les gustan este versículo, pero cuando tengan algunas dificultades, viven según su propia manera. Viven según su propia solución. Quieren solucionar con esta manera. Si confiamos ciertamente en esta promesa y providencia de Dios, no sería muy difícil de llevar una vida de ofrendar y diezmar. Sí. Según mi pensamiento, es muy difícil de ofrendar y diezmar en la iglesia al ver nuestra situación. Esto no es creer en la promesa de Dios. Por eso, debemos sacar una parte, no todo. Por eso Dios no quiere todas las cosas físicamente, todos sus dineros. No, diezmar es 1 de 10, ¿no? Es una señal de reconocer a Dios. Entonces, no piensan con mi manera, confían en la promesa de Dios. La Biblia dice muy claramente, muchas partes de la Biblia dice así, ¿no? Si confiamos esta promesa, esta palabra, esta providencia de Dios, nosotros podemos llevar esta vida de ofrenda, vida de diezmo, adecuadamente. La promesa de Dios siempre es segura, siempre es cierta y no se cambia. Pero de parte del hombre está juzgando las situaciones con sus propios pensamientos, propias emociones, así que no puede obedecer adecuadamente, lamentablemente. En el lugar de ver mi pensamiento, mi emoción, mi situación, debemos mirar la promesa de Dios. Promesa de Dios. Aquí Hebreos capítulo 13, versículos 5 a 6. Hebreos 13, 5 a 6. Si lo tienen, leamos juntos. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sí? La Biblia dice de esa manera. Esta palabra también es la verdad. Aquí dice, no temeré, ¿sí? No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dentro del hombre, yo mismo también es incluido, yo. Esto significa que a pesar de que hay un momento en que no podemos obedecer por mis propios pensamientos y sentimientos, estas cosas no son nada si somos los hijos de Dios.
Así significa este versículo. Dios no se está diciendo de esa manera. No temas porque no son nada tus pensamientos, tus preocupaciones. Primero, créesme. Yo soy Dios quien siempre está pendiente para ayudarte y nunca te dejaré. La Biblia dice así, ¿no? La Biblia dice que no provee a Dios. La Biblia dice, no provee a Dios. Esta es la ley. Pero solo en el caso del diezmo nos permite que probemos a Dios. Sí, solo caso de diezmo nos permite que probemos a Dios. Debido a que las personas no creen ni obedecen bien la promesa de Dios para la ofrenda, para el diezmo. De esta manera Dios nos dijo así directamente. Es porque está muy seguro de llenar y pagar de esta manera. Dios ciertamente puede decir así para nosotros. Malaquías aquí está diciendo, Malaquías 3:10, vamos a chequear. Malaquías 3:10. Aquí también, si lo tienen, leamos juntos. Trae todos los diezmos al alfolí y allá alimento en mi casa. Y probadme, dice, probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. La Biblia ciertamente dice así. Probadme. La ley dice que no provee a Dios. Pero aquí, en caso de diezmo, dice, nos permite que probemos a Dios. Probadme ahora en esto. Sí, ahora. Debido a que esta promesa es muy segura, muy cierta, Dios no se está diciendo que probemos a Dios con el diezmo, con la ofrenda. ¿Qué creemos? ¿Mi pensamiento y mi emoción, mi situación o la palabra de Dios, la promesa de Dios? Entre dos. ¿Qué creemos? Mi situación, al ver mi situación es muy difícil. No hay manera. Mi emoción, mi calculación, mi emoción, es muy difícil. Pero aquí la Biblia dice, probadme ahora en esto, con su diezmo, con su ofrenda. Pero, ¿qué creemos entonces? Entre dos. Imaginemos esto, podemos saber mi corazón. ¿Cómo está mi corazón hacia Dios? Esto es un asunto muy importante. Nosotros deseamos recibir la bendición de Dios, pero si no obedecemos a la palabra y la manera de Dios, sería una contradicción muy incomprensible. A pesar de que quieren recibir la bendición de Dios y también ayuda de Dios, pero no obedece. Probadme ahora en esto, dice, no ofrendar ni diezmar, pero quiere recibir la bendición de Dios. Eso no sirve de nada. Es muy simple. Vamos a pensar en el contenido que se mencionó al comienzo. Dios es quien nos ha dado todas las riquezas, todas las cosas, toda la vida que tenemos. Si Dios no hubiera permitido nada de ellos, no habríamos podido vivir disfrutando de estas cosas. Entonces, es algo muy obvio reconocer que Dios es quien nos ha dado la vida y gracia. Los cristianos que recibieron esa gracia como una señal de reconocer esto, dan el diezmo y llevan una vida de ofrendar para el evangelio, para la iglesia. Debido a que esto es algo muy pequeño ante la gracia de Dios, el hombre que
no es fiel a esto, no podría hacer el trabajo del Señor. San Lucas 16, versículo 10 al 11, también, si lo tienen, leamos juntos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues, si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si no podemos dar las riquezas a Dios, sería mucho más difícil de dar su corazón y su cuerpo para Dios. Porque aquí se dice que las riquezas son muy pequeñas. Las riquezas, las cosas pequeñas. Al momento de vivir, siguiendo la palabra del Señor, siendo fiel, desde lo más pequeño, el Señor le da un trabajo más grande a tal hombre que obedece y permitir más fuerza para que pueda llevar una vida de los cristianos adecuadamente. Y por medio de esa vida, Dios nos llena más bendiciones y frutos de la fe en nuestra vida. Eso es la manera de Dios y el principio de la vida de los cristianos salvos. Ahora ya comenzando el julio, ¿no? Julio. Parece que el año 2023 acaba de empezar, pero este año ya va por la más de la mitad, ¿no? Esto significa que el día del encuentro con el Señor está cada vez más cerca. Entonces, pensemos en el propósito de nuestra vida. Sí. Si nosotros somos un verdadero cristianos, entonces, ¿para qué estamos viviendo ahora? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Para qué debemos vivir ahora también? Vivir nuestra vida como hemos vivido hasta ahora igualmente. Esta vida puede ser verdaderamente una vida que agrade a Dios. Estamos viviendo una vida que es totalmente consistente con el propósito de Dios. Esta cuestión no es una cuestión que se puede juzgar y evaluar de parte de otra persona. Sin embargo, espero que al menos tengamos un tiempo personalmente para pensar seriamente sobre esto ante Dios. Todavía no es demasiado tarde. No importa lo que haya sido el pasado. Podemos hacerlo bien desde ahora en adelante. Desde ahora. Ahora es más importante. Si obedecemos y proponemos bien en nuestros corazones las enseñanzas que aprendimos hoy, nuestra vida estará más desarrollada y bendecida a fin de este año, en el diciembre. También prueben el diezmo y las ofrendas como aprendimos hoy de la Biblia, bíblicamente. Debido a que no lo hemos probado y no lo hemos obedecido, no obtenemos resultados prometidos todavía. Entonces, pruébenlo. Dios siempre cumple sus promesas, es verdad. Espero que su vida sea más bendecida obedeciendo ante la palabra del diezmo y ofrenda como la eterna redención, eterna bendición. Ahora falta pocos días para la inauguración y también en realidad nuestro fondo de la iglesia está faltando y también minuciendo está
disminuyendo las ofrendas. Por favor, piensen bien, ¿sí?, sobre nuestra vida cristiana, sobre nuestro propósito de la vida cristiana, ¿no? ¿Sí? Hoy no olvidemos estas enseñanzas y vamos a vivir fuertemente para la gloria de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios Padre, te damos gracias por salvarnos y por hacernos tus hijos santificados. Gracias por permitirnos esta oportunidad que aprendimos tu palabra muy preciosa. Ayúdanos y guíanos para que vivamos correctamente según tu palabra, y ayúdanos también para que podamos entender tu buena voluntad y seguir tus pasos más dignamente. Ayúdanos para poder preparar bien la inauguración, y también ayúdanos para poder predicar el Evangelio fuertemente para el seminario que habrá desde 14 de agosto. Guía muchas almas perdidas en este seminario para que puedan escuchar la palabra del Evangelio y reciban la salvación. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.